Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hay nada mejor que compartir las buenas noticias, compartir el éxito. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes, los oyentes, los que nos siguen en Metabolismo TV, son cada vez más miles y miles en distintos países, en todo Sudamérica, en España y demás. Y quiero compartir con ustedes una buena noticia. Hace falta compartir las buenas noticias. Porque allá afuera, no sé en su país, pero acá donde nosotros vivimos en Puerto Rico, esto es terrible. Aquí lo único que se oye en el periódico, se ve, se lee en el noticiero, en la televisión, en la radio, todos son malas noticias, horrible. Yo creo que esta gente que vende estas malas noticias, si no encuentran a nadie muerto, ellos mismos salen y lo matan, con tal de poder poner algo en sus condenadas malas noticias, ¿no? Pero entonces vamos a compartir buenas noticias. Fíjense. Acabamos de recibir en Metabolismo TV una de esas notas que a Jorge y a mí nos enternece el corazón, ¿no? Cuando nosotros vemos que el trabajo que estamos haciendo de educar, de pasar la información correcta sobre el metabolismo y la salud, los efectos positivos que tiene, pues quiero compartir con ustedes, las personas que nos siguen en Metabolismo TV, una historia de éxito. Fíjense, aquí estaba leyendo la historia de Mildred Delgado. Mildred Delgado es de Camuy. Camuy es un pueblo del norte de Puerto Rico. Hacen buenos dulces en ese pueblo, ¿no? Pero eso no digan a nadie que yo lo dije, ¿ok? Mildred dice así, dice: hola señor Suárez, compré el libro que precisamente hoy acabé de leer, el libro El Poder del Metabolismo, y al día siguiente comencé la dieta, la cual llevo siguiendo desde hace 10 días. Muy bien, Mildred. Soy diabética de insulina y me operaron la tiroides hace casi 3 años. Quiero que sepa que ya en estos 10 días me han tenido que bajar la insulina 4 veces. Aplauso para ver, Mildred. ¡Wow! Tiene que tener ese médico lo tiene que tener impresionado. Los médicos se ponen primero incrédulos y después impresionados. Pero hay que pasan por la etapa, ¿no? Ahora, dice, me bajaron la insulina 4 veces, pues me dieron 3 bajones de azúcar. Eso es lo que pasa. Cuando una persona es diabética y entra a hacer el sistema de la dieta 3x1, que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. En este libro, el libro El Poder del Metabolismo, se explica una dieta para diabéticos, que es la dieta 3x1, que es la misma dieta que utiliza una persona cuando tiene un exceso de libras o un exceso de kilogramos de grasa, ¿no? O sea, tanto la persona que está bien sobrepeso como el diabético utilizan la dieta 3x1. Esa dieta, cuando la aplica un diabético o una persona que tiene mucho peso, definitivamente que le va a bajar el azúcar, la glucosa, dramáticamente. Aquí nos cuenta Mildred, y nos está contando que le tuvieron que reducir la insulina 4 veces. Pues le dieron 3 bajones de azúcar. El bajón de azúcar viene porque si usted está usando insulina y ya redujo el montón de carbohidratos refinados, el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, que era lo mismo que le subía la glucosa, si usted, tras de que redujo los carbohidratos que le mantenían el azúcar alta, si redujo la insulina, pues entonces ahora le va a dar un bajón de azúcar. Tan malo es tener el azúcar demasiado alta como tenerla demasiado baja. Pero continuamos aquí con la historia de éxito de Mildred, que son las buenas noticias de hoy, ¿no? Dice Mildred, mi azúcar usualmente fluctuaba entre 185 a 285. Eso es alto, Mildred, eso está altísimo. Qué bueno que hiciste este cambio. La diabetes realmente se considera controlada cuando no pasa de 130. Si pasa de 130, ya va a haber daño al cuerpo, daño a los órganos, se pierde la vista, los hombres se quedan impotentes y todas las otras cosas malas que le pasan a los diabéticos, ¿no? Así que, pero ella está diciendo que le estaba fluctuando entre 185 y 285. Dice, y utilizaba 54 cc de insulina en la mañana y 38 cc en la tarde. Es bastante insulina. Felizmente le informo que actualmente me inyecto 40 cc en la mañana, o sea, bajo de 54 a 40. Y 15 en la tarde, o sea, bajó de 38 a 15. Muy bien, la cortó a la mitad, ¿no? Dice, además de haber rebajado 1 libra en los primeros 4 días de estar en la dieta. Y como usted menciona en el episodio, la certeza y la fuerza de voluntad son la clave del éxito, ¿no? 1 semana después, Mildred nos envía otra nota. Exactamente 1 semana después. Dice, hola señor Suárez, nuevamente yo, aquí para dejarle saber mi progreso semanal. Gracias, Mildred. Mi insulina y mi peso continúan bajando. Ahora estoy inyectándome 25 cc en la mañana, además de las 15 cc en la tarde. Mildred ha cortado su insulina, wow, mucho más de la mitad. Dice, estas 2 semanas ya he bajado 3 libras. Claro, ahí quiero explicarle a Mildred que realmente nosotros no ponemos, y va a ver en el libro Poder de Metabolismo, no hablamos mucho
de libras de peso. La razón por la cual no hablamos mucho de las libras de peso es porque cuando ustedes se ponen una dieta correcta, el cuerpo construye músculo que pesa mucho y destruye grasa que pesa poco. Por lo tanto, el cambio más grande no lo va a ver en el peso, sino en la talla de ropa. Así que en la talla de ropa de Mildred tiene que estar notando que la ropa cada vez le queda más grandecita y más cómoda, ¿no? Así que básicamente eso es lo que hay que mirar. La talla de ropa, que vaya quedando cada vez más grande, y su nivel de energía y salud. Esos son los importantes, ¿no? Ahora, continúa aquí, dice, muchas gracias. He visto casi todos sus episodios y cada vez que tengo alguna duda regreso a ellos para refrescarme la mente. Entonces, esto es una buena noticia. Gracias, Mildred. Gracias por compartir su historia de éxito como diabética utilizando los datos que están en el libro El Poder del Metabolismo y la ayuda de Metabolismo TV. Le damos nosotros las gracias a usted, Mildred, por ser un buen ejemplo para miles y miles de personas. Los episodios de Metabolismo TV los están viendo alrededor de unas 50,000 personas mensualmente. Entre los que lo ven en Metabolismo TV y los que los ven en YouTube, que también los tenemos allí, pues son como 50,000 personas. Así que Mildred es un gran ejemplo para todos. Y el ejemplo es importante. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.